Una de esas promesas da victoria por medio de Cristo Jesús. Es una promesa que Dios hizo para traer salvación a toda persona, para traer el perdón de pecados a toda persona, para traer lo que es el plan de redención, para remover el pecado, ¿verdad?, que habíamos heredado de Adán y de Eva. Y Él había prometido que un día enviaría el Salvador, al Mesías, que es a Cristo Jesús. Y entonces esa promesa se cumplió, ¿verdad?, hace más de 2000 años atrás. Y las personas, ¿verdad?, que pueden descubrir esta grande bendición de esta promesa y vamos a decir, creen y vamos a decir, se someten a la autoridad, ¿verdad?, condicional, por decir así. Como le dije, que hay muchas promesas y muchas de ellas son condicionales. En otras palabras, que las promesas de Dios pueden estar ahí, pero si yo no hago mi parte para recibir, para creer, ¿verdad?, a esa promesa no se cumple en mí. Por ejemplo, esta promesa de salvación al mundo entero, ¿verdad?, se cumplió hace más de 2000 años atrás, pero no todos han aprovechado esa promesa. O sea, en otras palabras, no todos han sido perdonados, no todos han sido salvos, no todos han pasado a ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y entonces la promesa no se aplica a ellos, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no han hecho su parte. ¿De qué? De reconocer a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, de reconocer que Él es el único que puede perdonar sus pecados, de creer, ¿verdad?, que Jesucristo es el que resucitó y venció la muerte. Y mientras la persona no pueda creer o aceptar o arrepentirse de sus pecados, pues entonces no hay perdón, no hay salvación. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amén, ¿verdad que sí? Está bien claro. Entonces, por eso le digo que las promesas de Dios son una grande bendición para todos aquellos que las aceptamos, las creemos. Y no hay cosa, escúcheme bien, no hay cosa más importante en toda la vida, en todo el mundo, no hay cosa más importante que aceptar a Cristo Jesús como su único, suficiente Salvador. Eso es nacer de nuevo, eso es una transformación total, eso es, mi hermano, ¿verdad? Le voy a hablar en otros términos para que me entienda, ¿verdad?, porque a veces no me entiende la gente así. Eso es como sacarse la lotería. O sea, a algunos de ustedes como ya se les abrieron los ojos. No estoy diciendo que juegue la lotería, no estoy diciendo que se meta ahí. Estoy diciendo, eso es como, ¿verdad?, a una gente ganarse la lotería, de decir, me gané el mega precio, ¿verdad?, la ganancia más grande, porque tengo la garantía de tener vida eterna en Cristo Jesús para toda una vida. O sea, que la muerte, ¿verdad?, simplemente es la puerta para la vida eterna que estoy en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen así? Bueno, yo pensaba que usted iba a estar más motivado con esa nueva de la ¿cómo se llama? De decir que se sacó la lotería, ¿verdad? El que acepta a Cristo. Mire, yo ayer estaba hablando con unas personas, yo les decía, mira, lo mejor que yo he hecho en toda mi vida y lo que ha transformado toda mi vida es haber aceptado a Cristo. O sea, es que yo entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Porque si yo no hubiera entregado mi vida a Cristo, a la vida que yo vivía, yo estuviera en una cárcel, o yo estuviera 6 pies bajo tierra, o yo estuviera en un manicomio, porque la vida que yo vivía era una vida muy loca, muy acelerada. Pero gracias a que mis padres y las demás personas oraron por mí, y un día entregué mi corazón a Jesucristo, y el día que hice eso, toda mi vida cambió. Así es de que este es el evangelio que cambia y transforma vidas. Amén. Vamos a ir entonces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo hemos sido redimidos y perdonados por la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a mirar Efesios 1:7. Voy a pedirle que me siga, ¿verdad?, con mucha atención, porque este es el centro de nuestra fe, este es el centro
del Evangelio. Y este es, ¿verdad?, como quien dice, las buenas nuevas que usted y yo debemos de predicar donde quiera que estamos. Pero para predicar esto tenemos que entender qué significa esto, ¿verdad? ¿Qué significa que usted y yo hemos sido redimidos, ¿verdad?, perdonados por la sangre de Jesucristo? Y mire lo que dice Efesios 1:7, que en Él tenemos, está refiriéndose a Jesucristo, que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. En Él, en Cristo Jesús, usted y yo tenemos redención, o sea, de todos nuestros pecados mediante su sangre. Ahora quiero explicarle esto un poquito y por favor ponga atención. Mire, en el tiempo antes de Jesucristo, de acuerdo a la ley de aquel entonces, se requería que todas las personas que quisieran tener el perdón de Dios y quisieran tener la bendición de Dios, el favor de Dios, se les demandaba a todas esas personas que cada año, ¿verdad?, era la costumbre que debían de traer, ¿verdad?, a un animal, a un cordero, a un becerro, y ofrecerlo como ofrenda, ¿verdad?, sacrificial para expiar sus pecados. Ahora usted dice, ¿qué quiere decir eso? O sea, que esa ofrenda, era lo que había en aquel entonces. Ellos tenían que traer un animal, un becerro, porque esa era la ley de aquel entonces, que era la única manera que podían, ¿verdad?, sus pecados ser, vamos a decir, removidos, ¿verdad?, ser absueltos, o ser, ¿verdad?, vamos a decir, protegidos, limpios, por medio del sacrificio, del derramamiento de sangre de aquel animal. Entonces imagínense esto, que ellos traían ese becerro, ese cordero, y tenía que ser sin mancha, sin defecto, o sea que había muchos requisitos. No podían ofrecer cualquier animal, ellos tenían que traer lo mejor de lo mejor como ofrenda, ¿verdad?, para expiar sus pecados. Entonces lo traían. Los sacerdotes todos ahí examinaban, ok, si es aceptado tu ofrenda, entonces ahora, ¿verdad?, lo que se va a hacer el sacrificio de sangre. Se va a degollar a ese animal, ¿verdad? Se va a degollar, la sangre va a ser derramada de ese animal. Y la persona, cuando miraba que ese sacrificio se estaba haciendo, el sacerdote dirigía ese sacrificio y le decía a la persona, en este caso si soy yo, ¿verdad?, que traigo ese sacrificio, poner mi mano sobre ese animal, ¿verdad? O sea, como quien dice que por medio de ese animal, de ese derramamiento de sangre, o sea, de ese sacrificio, estaba haciéndose lo que era la obra de redención. Mis pecados estaban siendo, ¿verdad?, en cierta manera cubiertos. Eso estaba, como quien dice, calmando la ira de Dios, ¿verdad? Eso estaba poniéndome en buen estado, porque yo estaba reconociendo mi pecado, estaba trayendo esta ofrenda como sacrificio y me estaba arrepintiendo, y eso me ponía en buen estado con Dios. Cumplía con la ley de aquel entonces, cumplía, ¿verdad?, con la ley de también, ¿verdad?, que los sacerdotes predicaban, porque era palabra de Dios, ¿verdad?, para aquel entonces. Entonces lo que se hacía con esa sangre se rociaba, ¿verdad?, o sea, eso estaba a las puertas del templo, estaba a la entrada, o sea, estaba el lugar santísimo, estaba el lugar atrio, estaba el lugar donde se hacían sus sacrificios, ¿verdad? Y entonces estaba el altar, y con esta sangre se rociaba todo aquel altar donde se hacían los sacrificios. Entonces imagínese usted, se puede imaginar usted esta escena, que, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados, este inocente animalito que no tiene que ver nada, ¿verdad?, entonces toda su sangre es rociada. Imagínese usted el sangrerío que había, y eso era lo que se hacía en aquel entonces, ¿verdad?, que se derramaba la sangre para expiar los pecados, redención de los pecados,
Pero sabe, todas esas cosas que se hacían, ninguna de ellas podía limpiar el pecado del alma, del espíritu, porque eran, ¿verdad? Todas estas cosas eran externas y se hacían en fe y en obediencia a Dios, ¿verdad? Y era una sombra de lo que estaba por venir. La palabra del Señor nos dice que usted y yo heredamos el pecado de Adán y de Eva, y que nosotros nacimos, ¿verdad? El escritor David a los salmos dice que en pecado, que dice, me concebió mi madre. Todos nosotros entonces nacimos bajo la maldición del pecado, porque Adán, ¿verdad? Por medio de Adán heredamos esa maldición. Entonces nosotros veníamos a este mundo ya con ese pecado, y no había ninguna cosa, ninguna ley que usted y yo pudiéramos cumplir para que nos limpiara del pecado, para que nos perdonara, para que nos purificara nuestra alma, para que transformara nuestra vida. Y solamente, ¿verdad?, lo único que podía hacer, de acuerdo a la palabra del Señor, ese sacrificio. El sacrificio es aquel sacrificio perfecto, es el sacrificio perfecto que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Si pueden, yo creo, la mamá atender a ese niño, ¿verdad? Porque cuando un niño llora, ¿es por qué? Porque le quitan a la mamá o al papá. Así es de que en veces hay que estar ahí. Qué bueno que así fuéramos nosotros, ¿verdad? Que cuando nos sentimos alejados de Dios llorábamos, ¿verdad? Pero parece que no, ¿verdad? Parece que le da gozo cuando se aleja de papá y de mamá. Tenemos que estar ahí, ¿verdad? Amarrados de papá y mamá, ¿verdad? Me recuerda, ¿verdad? Este niño me recuerda a mi persona. Ahorita voy al tema, ¿verdad? Pero ahorita nomás lo uso como ejemplo. Dicen mis hermanos, me dicen todos mis hermanos, que yo era el niño más llorón de toda la familia, y que nunca me podían separar de mi mamá. Lloraba y lloraba y gritaba. O sea, que mi mamá tenía que, cuando tenía que ser mandado a salir, tenía que esconder y salirse, porque yo me le tiraba de la falda y ahí lloraba y me le amarraba a los pies hasta que no me llevaba. O sea, era así de drástica la cosa, así como ese niño, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad? Crecemos así. Y yo creo que todo eso en parte es bueno, pero creo que, ¿verdad?, cuando lo aplicamos a nuestra vida, ahora lo uso simplemente porque podemos usarlo nosotros para referencia a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos anhelar y desear estar en comunión y en relación, y nunca sentirnos distante de nuestro Padre Celestial. Debemos de llorar como ese niño, como esa niña, por estar en la presencia del Señor siempre. ¿Cuántos que ustedes lo creen así? Debemos de buscar de ese corazón, que a esa niña no la van a callar hasta que no esté con su papá y su mamá, por más que le quieran entretener, ¿verdad? Usted y yo debemos de ser así, de esa manera, que no nos van a callar hasta que no estemos bien con Dios, ¿okay? En la presencia. Entonces, volviendo al tema, ¿verdad?, de esta palabra, usted puede buscar, yo no tengo la cita, no la vamos a leer, usted puede buscar todo esto que le acabo de hablar del sacrificio en Levíticos capítulo 4, ¿verdad? Usted va a encontrar todo esto en el capítulo 4 de Levíticos, va a mirar todos estos sacrificios que hacían, los derramamientos de sangre, y cómo podía hacer todo esto. Y sabe que ahora nosotros podemos decir, de acuerdo a la palabra del Señor, que Jesús es el Cordero de Dios. De acuerdo a muchas citas bíblicas, que Jesús es el Cordero de Dios, que dice que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Dice la palabra del Señor en Isaías 53 también, que no le voy a leer la cita. Isaías 53, ¿verdad? Dice ahí en adelante, todo ese versículo, dice que Él fue llevado como ¿qué? Como cordero al matadero, degollado. Fue degollado, fue llevado al matadero. Y sabe que eso es una grande lección para nosotros, que Jesús, o sea, todos los seres humanos, con excepto Jesús, todos los seres humanos nacimos con pecado. De Adán para acá todos nacimos con pecado.
el único que no nació con pecado fue Jesús. El único que nunca pecó, que nunca hubo pecado en él, es Jesús. Así es de que él era el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, ¿verdad? El único que podía sacrificar su alma, su cuerpo, para que a través de su sacrificio, para que a través de que el derramamiento, que él fue sacrificado como un cordero, ¿verdad? Fue llevado al matadero y su sangre de él, ¿verdad? Se derramó, y por medio de esa sangre los animales nunca podían limpiar por completo el pecado, ni podían transformar el espíritu, el alma de la persona, pero solamente un ser humano perfecto, sin pecado, sin mancha, el único que llenaba esos requisitos era Jesús, el Hijo de Dios, y a él nadie le quitó la vida. Él mismo entregó su vida y dijo: yo pongo mi vida por ustedes. Entonces es por medio de Jesús que hay perdón de pecados, porque él derramó su sangre por usted y por mí, y por eso usted y yo podemos decir: ¿sabes qué? Tengo entrada directamente a la presencia de Dios, y por medio de Jesucristo soy una persona victoriosa. Se cumple la promesa del Señor, que sorbida es la muerte, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Sabe que la paga del pecado, que era la paga del pecado? Dice Romanos, la paga del pecado era muerte. Usted y yo estábamos sentenciados a muerte, separados de Dios. La paga del pecado, la recompensa del pecado, solo produce muerte. El pecado solo te aleja de Dios y te produce muerte. Pero dice el regalo que Dios nos ha dado. O sea que Él no nos condenó, no nos juzgó, porque de acuerdo a la paga merecíamos la muerte. Por eso Jesús vino a morir por el pecado. No el pecado de Él, el pecado de nosotros. Y Él vino a pagar la deuda con su propia vida. Él pagó, ¿verdad? Su pecado, mi pecado, fueron cubiertos, pagados por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y por eso ese versículo que le acabo de decir tiene razón. Dice: en Él, o sea en Jesús, tenemos redención mediante su sangre. O sea, tenemos el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. La gracia del Señor quiere decir que Dios, por medio de Jesucristo, nos ha derramado su gracia, su favor, que usted y yo no merecíamos. Y ahora podemos decir que gracias a ese sacrificio, usted y yo, nuestros pecados quedan borrados. Nuestros pecados, dice la palabra, que son sepultados, que nunca jamás Dios se vuelve a acordar de su pecado, de mi pecado. Y en otras palabras, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, usted y yo entonces podemos aparecer delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo, y cuando Dios te mira a ti inocente, justo, sin pecado, por la sangre de Jesús. Tú y yo entonces podemos tener comunión para con Dios el Padre en Cristo Jesús. Esa es una grande promesa. Ahora, toda maldición fue cancelada por medio de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la segunda cosa. Esta es otra promesa que se cumplió, ¿verdad? Que toda maldición fue cancelada por medio del sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz. Quiero que veamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 al 14. Y dice esta escritura que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Fíjate, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiésemos el Espíritu según
la promesa. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Esta palabra es tan importante que toda maldición que usted y yo habíamos heredado del pecado, estábamos bajo una maldición por el pecado y estábamos en una doble maldición porque nosotros nunca podíamos cumplir la ley de Dios. O sea, por más que nosotros nos esforzáramos, y aquella gente de aquel entonces también, por más que se esforzara por cumplir los 10 mandamientos, o sea, nunca los podía cumplir. No está diciendo que la ley de Dios es maldición, de ninguna manera. Está diciendo que nosotros, ¿verdad?, nunca podríamos conformarnos o ser transformados o agradar a Dios, ¿verdad?, por la ley de aquel entonces. ¿Por qué? Porque nunca la podíamos cumplir por todo. No, yo no sé hasta ahorita, no hay ningún ser humano, con excepción de Jesucristo, que pueda decir: yo he cumplido los 10 mandamientos. ¿Alguien puede decir aquí que no ha fallado en ninguno de los mandamientos? ¿Alguien ha codiciado la mujer de alguien más? ¿Alguien ha robado? ¿Verdad? ¿Alguien ha cometido adulterio, fornicación? ¿Alguien ha maldecido a su padre o a su madre? ¿No lo ha honrado? ¿Alguien ha hablado mal de alguien más? Digo, algunos de ustedes: pastor, ya no le siga porque todos los he quebrado. La Biblia dice que si uno de ellos hemos quebrado, dice, todos los hemos violado. Entonces, ¿sabe qué hacía en aquel entonces cuando una persona no cumplía con los mandamientos de aquel entonces? Aparte de esos había muchos más. Cuando una persona violaba las leyes de aquel entonces, ¿sabe qué es lo que se hacía con esa persona? Se ponía a muerte esa persona, se mataba a esa persona, se le colgaba en una cruz o en un madero y se dejaba a esa persona todo un día como ejemplo y espectáculo, ¿verdad?, de que esa era una persona maldita, que esa era una persona que había violado las leyes y que merecía la muerte, y de esa manera lo colgaban en un madero, ¿verdad?, y ahí lo dejaban todo el día para que darle la lección a todo el pueblo, a toda la gente, que esto es lo que pasa cuando una persona viola los mandamientos, que esta es lo que pasa cuando una persona viola las leyes. Imagínense si eso lo aplicaran ahorita a nosotros. ¿Cuántos no hubiera colgados en un madero? ¿Cuántos no hubiera colgados por ahí en una cruz? ¿Verdad? Ya se puso seria la cosa. Entonces ya entiende por qué es lo que dice el versículo. Dice: Cristo nos rescató de la maldición, dice de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, usted y yo no cumplíamos la ley de Dios, y por no cumplir la ley de Dios, pues éramos pecadores, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, merecíamos la muerte. Dice: maldito todo es aquel que muere en un madero. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado, viene, ¿verdad?, y Él mismo se ofrece como ofrenda para ser sacrificado por usted y por mí. ¿Y sabe qué hacen los judíos, los romanos y toda la gente de aquel entonces, los gentiles, ¿verdad? Lo colgaron de un madero, lo colgaron en una cruz, ¿verdad? Entonces dice que ahí se cumple la versión que dice que Él, ¿verdad?, se hizo maldición. No que Él era pecado, pero Él tomó la maldición suya y mía. Todas las maldiciones fueron depositadas sobre de Él, y Él cargó con todas nuestras maldades, con todas nuestras maldiciones que habíamos heredado, y fueron clavadas en Él, en la cruz del Calvario. Y esa es una grande victoria que usted y yo tenemos, ¿verdad? Que esa fue como una transferencia. No sé, es como
¿verdad? En veces yo les hacía este ejemplo, es como si usted tuviera, bueno, un ejemplo un poquito muy diferente para que capte la onda de otra manera. Es como si usted tuviera un carro ya carcachita, o sea, un carro viejo, 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 que ya no le sirven ni las llantas, ni el motor, ni la transmisión, ni el mofle, todo queda arruinado, como los que se ven por allá en la, bueno, también se ven en el Yonque, ¿verdad? Iba a decir un país, pero mejor no digo el país porque van a pensar que estoy siendo racista, ¿verdad? Pero no, mejor me callo, no digo nada del país, ¿verdad? Usted sabe por allá por Cuba, ¿verdad? Que todavía están las cosas así. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, imagínense que usted tiene un carrito así todo que da lástima cuando lo mira uno en la calle, ¿verdad? Que se va aventando todo el humo y va ya descomponiéndose. Y usted llega a un lote de carros donde hay puro Cadillac del año, hay puro Jaguar, puro Mercedes-Benz, puro BMW. Y usted llega con esa carcachita ahí, ¿verdad? Y el dueño de aquella tienda le dice, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Quiere comprar usted un carro? Le dice, sí, yo quiero comprar un carro. Y le dicen a usted, le vamos a hacer una oferta que nadie más se la va a hacer. Le vamos a hacer una oferta a usted. Usted solamente le vamos a decir que deje su carcacha aquí, no tiene que pagar ningún 5 y se lleve uno nuevecito del año, 0 millas, solamente por intercambiar su carcacha. Aquí se puede llevar uno nuevecito del año. ¿Cuántos de ustedes aceptarían esa oferta, esa transición? Nadie. Oiga, a mí no me lo dicen 2 veces. Yo estaría listo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Toda nuestra carcacha, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todo lo malo nuestro, el Señor dice, si tú pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, en el sacrificio, toda tu vida puede ser transformada y puede hacerte como una creación nueva. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante, en Cristo Jesús, todas son hechas nuevas. Entonces dile a la persona, mira a la persona que está a tu lado y dile, wow, yo te veo como una creación nuevecita, sin pecado. Eres un Cadillac para mí, eres un Mercedes-Benz, tú eres ¿verdad? Un BMW. O sea, no lo mire así como que lo mira como pecador, lo mira como malo. Esto es una gran verdad que si la entendemos, nos cambia nuestra perspectiva desde cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, porque el problema no es cómo la gente nos ve, el problema es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y si nosotros nos vemos a nosotros mismos todavía bajo la maldición, todavía bajo la culpabilidad, todavía bajo el pecado, nos miramos de esa manera, entonces siempre vamos a estar pensando, nunca voy a ser bueno suficiente para que Dios me acepte, para que Dios me use, y nunca, ¿verdad?, voy a agradar a Dios. Y siempre usted está queriendo ganar el favor de Dios, la salvación de Dios por las obras que haga. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado así? Ay, no, yo no me merezco ser hijo de Dios. No, pues no se merecía, pero por medio de Jesucristo usted es hijo de Dios. Ay, es que yo no me merezco ser usado por Dios. Pues no merecía, pero por la gracia de Jesucristo ahora usted puede ser usado por Dios. Ay, es que yo no merezco, ¿verdad?, estar ahí. No merecía, pero ahora en Cristo Jesús usted es más que merecedor cuando acepta el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Usted está apto ahora para adorar, para exaltar, para glorificar a Dios. Ya la persona que está a su lado, dígale, ya no te estés condenando, hombre, ya no te estés ahí lamentando de lo que te hicieron o no te hicieron. Eres libre en Cristo. Eres libre en Cristo. Dile a la persona, entiéndelo, eres libre en Cristo. No hay condenación. O sea, ¿podrás tú hacer mejores obras que las que hizo Jesucristo?
Podrás tú decir, no, es que no fue suficiente lo que Jesucristo hizo. Déjame darme unos 2, 3 cadenazos acá en la espalda para... Déjame castigarme un poquito más. Déjame latigarme. Déjame sufrir un poquito más. Déjame sentirme miserable para entonces a lo mejor así puedo merecer el perdón de Dios. Ya eres perdonado. Ya has sido perdonado. Ahora solo te toca, por medio de esa gracia, honrar a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios, exaltar a Dios. Ahora los mandamientos, ¿verdad? Con mucha más razón los puedes ahora, vamos a decir, aplicar a tu vida, porque eso no dice que ya no debes de obedecer a Dios. No, está diciendo con más razón. Ahora que tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, ahora que tú tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios mora en ti, pues ahora con más razón debemos de exaltar a Dios con nuestras buenas obras. Amén. Yo no sé si usted está captando el mensaje, pero yo lo estoy captando. Entonces, ahora, mediante la fe en Cristo Jesús, le voy a leer otra vez la palabra porque en veces no la entendemos y de esta manera quizá a lo mejor la pueda captar otra vez, y se la repito otra vez, que nos ponga en la pantalla esa misma cita. Cristo, ¿qué dice? Nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Ya no hay maldición en tu vida. Por medio de Jesucristo eres rescatado de esa maldición. Así de que cualquier maldición que te quieran imponer por ahí, quien sea, usted le puede decir: yo soy libre de toda maldición por medio de Jesucristo. Pues dice, está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando usted mira la cruz, cuando usted puede, ¿verdad?, vislumbrar a Jesucristo en esa cruz, ya no está en la cruz, pero Él se hizo maldición por nosotros. Dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Dice, y para que por la fe recibiésemos el Espíritu según la promesa. Recibiésemos. ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? ¿Tengo que traer un animal y sacrificar? ¿Tengo que sacrificarme a mí mismo otra vez? ¿Tengo que ganarme la salvación por las buenas obras? ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Por la fe en Cristo Jesús. Cuando yo pongo mi fe en ese sacrificio, me arrepiento de mi pecado, lo acepto en mi corazón, completamente está hecho el milagro. El cambio totalmente viene cuando acepta la persona de Cristo Jesús. Ahora mire, para ir concluyendo con una cita más, esto quiere decir que usted y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. En 2 Corintios 5:18, 2 Corintios 5:18, esta palabra se cumple. Y a mí me encanta esta escritura. Y la razón por qué nosotros adoptamos el nombre de la iglesia Reconciliación es por esta cita. Y nomás le puse unos versículos, pero hay muchas citas similares a estos. Hay más citas que le podría dar para todo este mensaje, pero creo que usted entiende. Esta cita es bien importante. Porque mire, dice la palabra del Señor: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. En otras palabras, esto quiere decir que por medio del sacrificio, usted y yo estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero por medio del sacrificio, Dios nos reconcilió a nosotros con Él mismo.
O sea, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, porque ahora estaban siendo depositados en Cristo Jesús. Todos sus pecados fueron absorbidos por el sacrificio de Jesús. Ahora, entonces esto quiere decir que ahora usted y yo hemos sido reconciliados. ¿Qué quiere decir reconciliados? Que ahora, ¿verdad?, la barrera que nos detenía de tener comunión y relación ha sido removida. Imagínese que usted está peleado con una persona. Imagínese que usted no puede ver a una persona por un montón de antecedentes que han pasado. Pero usted toma la decisión y usted dice, ¿sabes? Así como Dios me ha perdonado a mí y removió todas aquellas culpas y todos aquellos pecados, y así como Dios me ha perdonado a mí y me ha reconciliado con Él, no por algo que yo hice que merecía esa reconciliación, sino por su amor, por su gran amor. Así como Dios hizo eso por mí, de remover el pecado mío, y lo hizo a un lado por medio de Jesucristo, de esa manera entonces, Él nos está llamando a nosotros, que nosotros somos ahora ministros, embajadores del reino de Dios, y que somos llamados a reconciliarnos con todas las personas y a reconciliar a todas las personas con Jesucristo. Entonces, mi llamado es reconciliarme, tener buena relación con todas las personas, me gusten o no me gusten, me caigan bien o no me caigan bien, sean de mi color o sean de mi raza, ¿verdad? Me hayan hecho o no me hayan hecho. Mi deber es de reconciliarme y de reconciliar a todas las personas con el evangelio de Jesucristo para con Dios. ¿Cómo voy a reconciliar a alguien con Dios si yo estoy peleado con medio mundo? ¿Cómo voy a reconciliar a alguien con Dios si yo estoy peleado con la gente? ¿Qué testimonio voy a dar yo si me ando enojando y peleando con todos? ¿Están muy serios? Entonces, donde quiera que yo ando, yo tengo que pensar, yo soy un embajador, yo soy un ministro de reconciliación. No me llamó a pelear, no me llamó a división. No estoy de acuerdo con ciertas personas, eso no quiere decir que no puedo relacionarme con ellos, y eso no quiere decir que no deba yo amarlos y deba yo predicarles el evangelio de Jesucristo con mis acciones, con mi ejemplo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que yo no puedo decirles la verdad en amor por el bienestar de ellos. Al contrario, como soy un ministro de reconciliación, debo de darles a conocer, ¿verdad?, cualquier cosa, cualquier falla, si está mal, para que pueda Dios operar por medio de esa palabra que les estoy hablando, de amor, de gracia, de misericordia, pero que sí les estoy dando a conocer la verdad en que está fallando la situación, para que haya, ¿verdad?, un cambio, un arrepentimiento, que haya una reconciliación de ellos para con Dios y una reconciliación con ellos para con la otra persona que está en enemistad. ¿Cuántos me captan lo que le acabo de decir? ¿Okay? Mire, entonces, yo por eso puedo decir de la iglesia, o sea, nosotros somos la iglesia de Cristo Jesús, y el nombre que yo le puse a esta iglesia, o que le cambié el nombre de esta iglesia, ¿cómo se llama? ¿Por qué? Porque fuimos llamados ¿a qué? A reconciliar a todas las personas con Cristo Jesús. Nuestra misión todos los días, nuestro deber todos los días, es de caminar en cualquier negocio, empresa, en cualquier calle que andemos y digamos, ¿sabes qué? Yo soy un reconciliador. Cuando me hacen malas caras, antes de contestar, yo tengo que pensar, oh, yo soy un reconciliador. Tengo que hacer paz aquí. Cuando no, ¿verdad?, me tratan como debieran tratarme, yo tengo que decir, ok, yo soy un reconciliador
y tengo que hacer las paces con esta gente y tengo que establecer una buena relación. El día de ayer que me entrevistaban, ¿verdad? Unos canales de televisión en inglés, me preguntaban, ¿en qué estás en desacuerdo con el departamento de policía y el concejal de la ciudad, City Council? O sea, ¿qué partido agarras tú? ¿Qué lado te paras? Le dije, mire, yo no me paro de ninguno de los lados. Yo estoy aquí para que se reconcilien y para que haya unidad y armonía y nuestra ciudad sea una ciudad bendecida, ¿verdad? Y que se pongan de acuerdo para que trabajen juntos, haya una reconciliación. Entonces, porque en veces, si usted no se pone abusado, no, si yo le voy a aquel, no, yo le voy a aquella. Mire, usted le puede decir, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a la reconciliación. Vamos a trabajar juntos. Vamos a unirnos. ¿Ok? Entonces, así, de esa manera, podemos. Por eso los políticos se hacen bola cada rato, porque cada quien está peleando derechos. Dígale a la persona que está a tu lado, no pelees derechos. Peleas derechos, mi hermano, te vas a dejar cada rato con cualquier persona. Ah, no, es que tienen que hacer lo que yo le digo y a la hora que yo digo. Y si no lo hace, va a ver cómo le va a ir. No, pues ya, olvídate con eso y nadie quiere estar cerca de ti. ¿A poco Dios te hizo así? Dijo, hijo, yo sé que tú no puedes cumplir. Voy a cumplir los mandamientos por ti. Para que tú en mí, en Cristo Jesús, ahora puedas cumplir la ley de Dios. ¿Sabes cuál es la ley máxima de Dios? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es la gracia y la misericordia, por lo cual nosotros hemos sido salvos. Por la gracia y la misericordia del Señor es la ley que gobierna al mundo entero.